Buenos días, profesor y compañeros. Nuestro tema es resiliencia comunitaria. Integrantes: Chávez Samantha, Duque Ismael, Guerrero Edwin, Palacios Ariana, Cedeño Mera Denise. La resiliencia comunitaria, con un origen latinoamericano, donde a los desastres naturales se ha añadido la pobreza y sobre todo la desigualdad. La resiliencia comunitaria es aún un concepto más reciente de la resiliencia individual y se refiere a los aspectos de afrontamiento de los traumas y conflictos colectivos por los grupos humanos, en los cuales influyen otros aspectos psicosociales, además de la respuesta individual al estrés. La comunidad se entiende que es una entidad social con mayor significado que el número de personas localizadas en un territorio. Son individuos que además de eso mantienen entre sí relaciones humanas y económicas, comparten ideas, valores, costumbres, metas, instituciones y servicios con distintos grados de conformidad y de conflicto. Estas variables determinan en gran medida tanto las fortalezas como la vulnerabilidad y consecuentemente también inciden en el impacto social de los desastres y catástrofes en la capacidad de afrontamiento y recuperación de transformación posibles. La resiliencia comunitaria se refiere, por lo tanto, a la capacidad del sistema social y las instituciones para hacer frente a las adversidades y para reorganizarse posteriormente de modo que mejoran sus funciones, su estructura y su identidad. Identifica la manera en que los grupos humanos responden a las adversidades que como colectivo les afectan al mismo tiempo y de manera semejante, como terremotos, inundaciones, sequías, atentados, represión, política y otras más. Al tiempo que muestra cómo se desarrollan y fortalecen los recursos con los que ya cuenta la comunidad. Comprende tanto los recursos tangibles, es decir, los recursos materiales, humanos o posiblemente que protegen a los individuos y compensan a las debilidades, como las intangibles, aquellos que capacitan para sobreponerse a las dificultades y para lograr una adaptación exitosa. Se refiere más a las capacidades inherentes de la comunidad que se movilizan ante los desastres que a los recursos externos que pueden lograr. Señalan que la resiliencia comunitaria es la condición colectiva para sobreponerse a desastres y situaciones masivas de adversidades y construir sobre ellas. Algunas comunidades se ponen a combatir las diversidades y son capaces de superar las dificultades, mientras que otras se llenan de abatimiento y desesperación. Estas diferentes de afrontamientos solo se pueden explicar por la existencia de diferentes tipos social, cultural y relaciones grupales previas o condiciones sociopolíticas diferentes. En conclusión, la resiliencia comunitaria se refiere, por lo tanto, a la capacidad del sistema social y de las instituciones para hacer frente a las adversidades y para reorganizarse posteriormente de modo que mejoren sus funciones y su estructura y su identidad. La resistencia a los que tratan de invadirles o expulsarles de su territorio. La solidaridad en situaciones de crisis, hambre, pobreza, desamparo, paro, etc. La respuesta conjunta y desinteresada a situaciones de emergencia, inundaciones, terremotos, derrumbamientos, el apoyo humano a las víctimas de conflictos sociopolíticos, víctimas de guerra, de atentados, desplazamientos, refugiados, han sido circunstancias habituales de mucha sociedad a lo largo de la historia. Cuando ocurren situaciones de crisis, desastres y calamidades, en muchas personas afloran sus cualidades más positivas, aquellas que incluso creían desconocer. Se apresuran a la reconstrucción de las ciudades o de los servicios, actúan a favor del beneficio colectivo y en estas situaciones algunas sociedades han sido transformadas positivamente. Las personas también se comportan de manera ordenada, a pesar del caos inicial. Ayudan a las víctimas de al lado aun cuando uno mismo tenga daño.
Las crisis emocionales no son las más frecuentes y el miedo y la rabia nos llevan automáticamente a la desesperación y la huida si esta no es la necesaria. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. La resiliencia y la vulnerabilidad social es la inhabilidad de una persona para saber que es resiliente de tener sus derechos o ser responsable de algo en su labor social. También es la resiliencia en la comunidad del turismo, es que una persona tiene derechos para ser responsable de todas sus capacidades, intelectuales y no tiene vulnerabilidad de que otra persona o otro individuo lo trate mal o lo discrimine. Tiene derechos de ser vulnerable en todos sus derechos de los estudios, la economía, derechos a la vida, derechos a comer, a un techo, derechos a trabajar y ser vulnerable en todo su aspecto social. También en los años 1800 se decía que ser vulnerable de todas las personas que tienen la corrupción o que te vulneraban sus derechos y no te dejaban expresar todo lo que tú sientes en tu pasado, lo que te pasó, que tú fuiste vulnerable de algún acoso, de alguna cosa que te pasó en tu pasado. Eso es ser una persona vulnerable y resiliente. Vulnerable es como que tienes que ser vulnerable con las cosas que te hayan pasado y contar esas cosas que te pasaron a ti en algún momento de tu vida. La participación, bien sea directamente o a través de los representantes en los procesos de comprensión de los riesgos próximos y distales, en la planificación de las respuestas necesarias y posibles, hace que las personas se impliquen de manera más consistente. Cuando las personas sienten que se cuenta con ellos, no solo para los trabajos duros, sino para aquellas que se conforman con su capacidad de pensar y emitir juicios, son más proclives al esfuerzo y al sacrificio. Si uno no es concededor de los peligros potenciales y en todo caso siente que la solución estará en manos de otros, difícilmente se involucrará en la prevención, la autoprotección y la respuesta de crisis y emergencias. Las comunidades resilientes son aquellas que proporcionan apoyo, conocimiento, comprensión y aliento necesario para ayudar a los individuos y a la colectividad a organizarse, prosperar, prevenir y mejorar. No importa lo que pase, sean catástrofes o pandemias. Resiliencia comunitaria en tiempos de COVID-19. Actualmente el mundo se encuentra en crisis sanitaria por COVID-19. La vida cotidiana se modificó de manera súbita. La normalidad como se conocía antes ya no volverá, y la forma en que se enfrenta a esta situación desde el distanciamiento social es un reto, el cual puede resultar en fortalecer individual, familiar y comunitaria. La capacidad para sobreponerse ante una situación adversa e incluso salir de fortalecer es a lo que se le llama resiliencia. La resiliencia comunitaria se refiere a la capacidad del sistema social para responder a las adversidades que están afectando al mismo tiempo y de manera semejante al colectivo, mientras se desarrollan y fortalecen los recursos con los que ya se cuenta para reorganizarse. A la desorientación inicial que un evento como la pandemia por COVID-19 se contraponen mecanismos de compensación, como conductas de autoafirmación, exaltación de valores propios, aumento de participación política, luto generalizado, actos de homenaje, entre otras.
Buenas tardes, mi nombre es Ariana. La resiliencia comunitaria se constituye día a día cuando las personas son activas y desde las posibilidades individuales. Estas realizan consumos responsables, siguen las medidas preventivas establecidas, lo que contribuye a la solidaridad con otras personas que también sobrellevan la adversidad, por ejemplo, el personal médico y de apoyo. Incorporan un enfoque de efectos humanos, por ejemplo, comprenden que las estadísticas significan vidas de personas y no solo números. Empatizan con las personas que han enfermado a sus familiares, así como las que no pueden realizar el confinamiento en hogares. Cultivan redes de apoyo con el vencimiento y amistad. Por ejemplo, en caso de contar con alguna vecina con alguna enfermedad o en su domicilio, brindan apoyo a las personas y a su familia. Factores que favorecen la resiliencia comunitaria: a menores desigualdades entre sí y mayor cohesión social. La sensación que se produce al actuar conjuntamente y lograr el efecto esperado genera efectiva colectividad. El sentido de compromiso activo de cada persona con un grupo de personas. En conclusión, la resiliencia comunitaria contribuye a uno de los conductos socioeconómicos que en la actualidad permiten mucha atención y permiten aumentar la comprensión y valoridad de las personas.